Hola a todos, mi nombre es Delia Basanta. Yo les voy a hablar un poco de modelado de nicho ecológico y distribución de especies. Bueno, les cuento que actualmente soy estudiante de doctorado en el Instituto de Biología en la UNAM. Trabajo con anfibios, con enfermedades de anfibios, especialmente la quitridiomicosis, que es una enfermedad causada por hongos y bueno, ha ocasionado el declive de varias especies a nivel mundial. Parte de mi proyecto trabajé con modelado de nicho ecológico, así también en mi maestría, también utilicé esta herramienta y bueno, espero que puedan aprenderla y puedan aplicarla en algunos de sus proyectos a futuro. Bien, vamos a comenzar. Voy a minimizar esto para que no nos tape parte de la presentación. Bien, para comenzar, bueno, ¿para qué se utilizan estos modelos de nicho ecológico y de distribución de especies? Bien, estos modelos se utilizan para crear aproximaciones de las áreas de distribución de las especies y poder responder preguntas ecológicas de conservación biogeográficas y otras más relacionadas a la especie en cuestión. Les voy a dar un ejemplo para que puedan comprenderlo un poco más. El ejemplo es, queremos conservar el jaguar, ¿bien? Queremos conservar esta especie, sabemos que es una especie muy emblemática, pero aquí la pregunta es, ¿dónde la vamos a conservar y por qué? ¿Qué áreas vamos a elegir y con base en qué? ¿Lo vamos a conservar en todo México? ¿Lo vamos a conservar solo en el norte o solo en el centro o solo en el sur? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, aquí hay que tener en cuenta primero dónde se ha registrado el jaguar, ¿no? Entonces, si vemos este mapa, podemos ver los registros de esta especie. Podemos ver que está en varios sitios de México. Pero ¿cómo poder decidir realmente dónde se va a conservar? Bien, utilizando estos modelos, esta herramienta de los modelos de nicho ecológico y de distribución, podemos visualizar las áreas potenciales donde puede distribuirse el jaguar basándonos en las condiciones que esta especie requiere. ¿Qué quiere decir esto de las condiciones? Basándonos en qué tipo de vegetación necesita el jaguar para vivir, qué tipo de temperatura o entre qué rangos, qué tipo qué tan húmedo tiene que ser estos ambientes, teniendo en cuenta la precipitación. Podemos considerar áreas con ciudades, con mucha densidad poblacional, o qué tan lejos o qué tan cerca pueden encontrarse las carreteras. Son varios factores que tienen en cuenta este modelo para poder predecir estas áreas potenciales y encontrar las mejores áreas. Entonces, en resumen, estos modelos buscan crear aproximaciones de lo que pueden ser las áreas de distribución basándose en el nicho ecológico de las especies, es decir, la relación de las variables ambientales, todas estas variables que les estuve mencionando, y la presencia conocida de la especie. ¿A qué nos referimos con presencia conocida? Los registros que estuvimos viendo, ¿no? Como en el mapa anterior. Entonces, como resultado, este modelo que nos va a dar áreas de probabilidad en las que el jaguar puede distribuirse. Volvemos un poco más, teníamos los registros. Esta herramienta necesita estos registros y necesita variables ambientales. Necesita saber cómo están relacionados estos registros con la vegetación, como decíamos, con la temperatura, con la precipitación, con las ciudades, cómo se relacionan y de acuerdo a esa relación va a encontrar áreas similares con esas características en el territorio que querramos proyectarlo, que querramos ver. En este caso es el mismo territorio que utilizamos al principio, es México. Entonces, si pueden ver,
A la derecha tenemos nuestro modelo de distribución potencial para el jaguar con base en las localidades donde se ha registrado el jaguar y ciertas variables ambientales. Las áreas más oscuras corresponden a las áreas con mayor idoneidad o con mayor probabilidad de que podamos encontrar al jaguar. Por otro lado, las áreas más claras son las áreas menos probables donde podría encontrarse el jaguar. Si ven, comparando nuestro mapa de la izquierda, donde están los registros, podemos ver que hay un vacío de registros aquí en Sinaloa, mientras que en nuestro mapa de modelo de distribución potencial, podemos ver que hay un continuo de áreas altamente probables donde podamos encontrar el jaguar. Esto quizás nos está diciendo que puede haber un sesgo en el muestreo, que estén faltando los registros aquí en Sinaloa, porque sí están las condiciones ambientales. Aquí habría que revisar realmente si no faltan registros, no fueron actualizados o algo por el estilo, o hay algún problema de que se está produciendo este sesgo. Pero bueno, volviendo a la pregunta de dónde podemos conservar el jaguar, teniendo en cuenta nuestro modelo de distribución potencial, seleccionaríamos estas áreas más probables para la distribución de esta especie y posteriormente pueden tenerse en cuenta otros factores, pero desde un principio vemos una continuidad en la distribución del jaguar. Esto coincide con esta especie que necesita grandes áreas de extensión y también con esta continuidad tendríamos la comunicación entre las poblaciones. Bien. Tradicionalmente, la distribución de las especies se ha representado de manera cartográfica, se ha representado a partir de puntos georreferenciados sobre mapas, como veíamos el primer mapa para el jaguar. Estos mapas no consideraban los factores locales que determinan la distribución de las especies. Por ejemplo, lo que se hacía era unir los puntos de los registros para trazar un polígono. También se ha utilizado como grillas, haciendo un cuadriculado sobre un territorio y viendo dónde están cayendo los registros. Y de esta forma, si cae un registro en una grilla, se completa la grilla, como que se distribuye la especie en toda esa cuadrícula. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no seguimos utilizando este tipo de mapas? ¿Y por qué ahora estamos utilizando estos modelos de nicho ecológico? El problema con estos mapas que no consideran los factores locales es que son imprecisos para responder preguntas de conservación, preguntas ecológicas, preguntas de práctica o otro tipo de preguntas que nos hacemos los biólogos. Aquí no es solo hacer un mapita y representar dónde está la especie, ¿no? Tenemos muchas preguntas que responder en materia de conservación, en materia de ecología, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se necesita para realizar un modelo de distribución de especies? Ya sabemos qué podemos responder y cómo lo podemos hacer. Bueno, lo primero que necesitamos es una pregunta a responder, ¿no? ¿Para qué queremos saber la distribución de una especie? ¿Con qué fin vamos a crear este modelo? Y también necesitamos al menos una especie a modelar. No necesariamente vamos a modelar una especie, también podemos modelar varias especies y luego ver todo en su conjunto. En fin, teniendo esta pregunta y teniendo al menos una especie, ¿qué podemos hacer? Podemos modelar la distribución potencial actual de una especie, como el ejemplo del jaguar, se modeló cuál es la distribución potencial actual en este momento. También podemos ver cuál es la distribución potencial pasada de la especie. Aquí un ejemplo es cómo era la distribución de una especie antes de la deforestación, ¿no? Queremos ver si hay un cambio aquí. Otra pregunta puede ser cómo es la distribución potencial en el futuro de una especie. Por ejemplo, queremos ver cómo va a ser la distribución de aquí a 50 años considerando un escenario de cambio climático crítico. Ustedes
leyeron un artículo relacionado a esto de cambio climático y bueno, era este tipo de pregunta. Y otro tipo de pregunta es, que se puede responder es ver la distribución potencial en otras áreas. Podemos aquí modelar en México y ver cómo se distribuye esta especie que está en México, en Europa o en Asia. Aquí, en general, son preguntas para ver la distribución de especies invasoras o de especies patógenas, como por ejemplo la avispa esta de Asia, que se ha escuchado mucho, ¿no? Podría modelarse cuáles son las áreas idóneas en México para que esta especie, donde esta especie de avispa puede encontrarse si es que llega al país. Y bueno, estas son algunas de las preguntas que pueden responderse utilizando esta gran valiosa herramienta. Esta herramienta que realmente lo que necesitamos es una computadora y buscar bases de datos, buscar variables climáticas y ponernos a modelar y analizar. Realmente aquí la facilidad de esto es que no se necesita invertir dinero en salir al campo, en realizar experimentos, ese tipo de cosas. Es algo realmente muy económico para los biólogos. Lo que sí hay que tener mucho cuidado y ya les voy a hablar de eso. ¿Qué necesitamos? Además de, bueno, esto de la pregunta, la especie, los registros de latitud y longitud. Estos registros se pueden obtener en distintas bases de datos. Ustedes ya estuvieron trabajando con esto. También variables ambientales, están en formato raster. También trabajaron con esto con variables de clima, por ejemplo. Y un área modelar, eso está en formato vectorial. Un área, por ejemplo, México, o queremos modelar solo en Veracruz, o queremos modelar para todo el mundo. Necesitamos un mapa en formato vectorial que nos defina nuestra área. Y también necesitamos un algoritmo matemático. Aquí hay un montón para elegir, ya más adelante les voy a hablar. Y este algoritmo lo que va a hacer es construir el modelo y darnos una distribución potencial de la especie. Esta distribución nos va a decir cuáles son las áreas más probables para que la especie la habite, lo que estuvimos viendo con el ejemplo de jaguar. Entonces, como les dije, esto nada más necesitamos la computadora, sentarnos, bajar registros, bajar la información, elegir nuestro algoritmo y ponernos a analizarlo. Pero es tan fácil así, podemos modelar lo que sea y como sea. No, la verdad es que no, aquí hay que tener mucho cuidado y tiene que tener un sentido biológico el cómo se haga. Es por eso que en general este tipo de herramientas la utilizamos los biólogos. Aquí les muestro un ejemplo, este es un ejemplo actual del coronavirus. Es un modelo que muestra las áreas idóneas o más probables para que donde el coronavirus podría encontrarse por mes. Si ven, la imagen va pasando enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. En rojo vamos a ver las áreas más probables donde puede encontrarse. Y si prestan un poco de atención, nos enfocamos un poco en México y Estados Unidos y pareciera que a medida que aumenta, que avanza el año, enero, febrero, marzo, abril, las áreas con mayor probabilidad donde se encuentre, donde se desarrolle el coronavirus, van a ir hacia el norte. Pareciera eso. Pero ¿realmente esto puede ser así? Solo en este caso utilizaron los registros y utilizaron nada más variables climáticas, variables de temperatura y precipitación y nada más. Entonces aquí está el problema porque realmente para cada especie va a variar qué variables podemos utilizar. Sí depende mucho. Aquí estamos hablando de un virus y depende de un hospedero. En este caso podemos considerar nosotros, el hombre, ¿no? El humano. Y realmente aquí es el hospedero el que está facilitando la dispersión, el que está facilitando esas áreas donde se concentre más. Como estamos viviendo aquí, las áreas donde hay mayor concentración de gente, mayor densidad poblacional, como por ejemplo la Ciudad de México, vemos que son las zonas donde hay mayor número de infectados
por lo tanto hay un mayor número de enfermos, y tendría que estar en rojo todo el tiempo. No va a haber una variabilidad por la estacionalidad, por el clima, porque haga más frío o porque haga más calor, o porque llueva más o porque llueva menos. Realmente aquí, al ser un virus que depende de un hospedero para su reproducción, para su dispersión, un modelo sin considerar a su hospedero es un modelo fallido, no nos está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque la biología, este patógeno, no depende solo de estas variables ambientales. Entonces aquí lo que quería hacerles entender es que no podemos modelar como se nos dé la gana y generar mapas por generar. Realmente hay que ser muy precavidos con todo esto. Bien, entonces, ¿cómo es el proceso para el modelado de estos nichos ecológicos y estas distribuciones geográficas? Como les comenté, lo primero que necesitamos son registros de presencia de una especie que querramos modelar y una información ambiental. Aquí pueden ser variables climáticas, como les comentaba, temperatura, precipitación, pueden ser variables topográficas, como elevación, pendiente, pueden ser variables de vegetación, variables de densidad poblacional, de ciudades, de carreteras. Tenemos infinidad de variables que podemos incorporar. Con esta información de los registros y las variables, vamos a calibrar nuestro modelo, vamos a generarlo. Y esto se va a realizar por medio del algoritmo, que hablamos que es un algoritmo matemático. Hay distintos algoritmos, como les comenté, aquí hay unos ejemplos de regresión logística, análisis de clúster, Maxent. Estos algoritmos lo que van a hacer es localizar cuál es la relación entre los registros y las variables que introducimos en el modelo, estas variables ambientales. Aquí, como por ejemplo, están pendiente, temperatura y humedad. Entonces, lo que ve el algoritmo es cómo es su relación en un espacio ambiental, en un espacio ecológico. ¿Cómo se relacionan? Y aquí, por ejemplo, es, todos los registros, la temperatura va de un rango de 8 grados a 25 grados, mientras que la precipitación va de 5 a 10 y la pendiente de los 1000 a 1500 metros sobre el nivel del mar, algo así, supongamos. Entonces, con esa configuración de todas las variables que introduzcamos, va a buscar áreas que tengan esas características donde se encontraban estos registros primarios, por decir. Y las va a buscar en el área donde nosotros querramos proyectar. En este ejemplo es la misma, es la área de entrada, es México, y el área donde se va a proyectar también es México. Entonces, con base en estos registros, esta información busca sitios con características similares en todo el territorio. Y nos va a proyectar áreas donde la especie se puede encontrar, áreas con alta probabilidad y con poca probabilidad, con nula probabilidad, con probabilidad media. Bien, entonces lo primero es obtener los registros, ¿no? Para poder crear este modelo. Hay que obtenerlos, hay que identificar registros con presencia de ejemplares en colecciones científicas. Aquí, como ustedes vieron, ustedes bajaron datos de GBIF, y lo más recomendable sí es usar los datos, los registros que posean ejemplares en las colecciones. ¿Por qué? Porque esto nos asegura de que no haya un problema aquí taxonómico, de identificación, y que sea verídico. Y lo importante es también verificar que sean de distintas fuentes, no quedarnos con solo de un lugar para obtener los registros. Como les comenté, estos registros, bueno, lo más importante es que provengan de colecciones científicas. ¿Y qué son las colecciones? Son bibliotecas de biodiversidad. Son la fuente de información primaria de la biodiversidad, donde podemos encontrarlos, podemos ubicarlos, podemos verlos, podemos medirlos. Y existen más de 3.000 millones de ejemplares en todo el mundo. Aquí les puse unos ejemplos, son las colecciones nacionales que se encuentran en el Instituto de Biología en la UNAM,
Ahí se encuentra el Herbario Nacional, la Colección Nacional de Mamíferos, la Colección Nacional de Peces, la Colección Nacional de Aves. Algo muy importante es, si queremos modelar una especie que está en México, no solo hay que considerar las colecciones nacionales, también hay que considerar las internacionales. ¿Y esto por qué? Porque muchos extranjeros han muestreado en México y se han llevado ejemplares y los han ingresado a otras colecciones. Si ustedes buscan una especie que solo se encuentra en México en el GBIF, bajan sus datos, van a ver que hay muchas colecciones de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen estos ejemplares y ahí se introdujeron estos datos. Entonces, hay que contemplar no solo una colección, sino muchas. Y esto lo podemos ver en la página de GBIF. La página de GBIF reúne datos de diferentes colecciones. Lo ideal sería revisar también de las propias colecciones. ¿Por qué? Porque puede ser que la base de GBIF no esté actualizada. Entonces, si queremos reunir el número mayor posible de registros, que es lo más conveniente, conviene revisar distintas bases de datos. Esta base de datos de PaleoBioDB, aquí también pueden encontrar registros, en este caso son registros paleontológicos. Eso en el caso que quieran modelar en el pasado, aquí pueden obtener este tipo de datos. Y bien, ¿qué hay que considerar? Bajamos, descargamos una base de datos para una especie y ver que, como les dije, pertenezca a una colección científica. Por lo tanto, va a tener esta especie un ID, va a decir a qué colección pertenece, va a tener un nombre de colector, quién lo identificó, qué especie es, a qué grupo pertenece, sexo, la fecha de colecta, la localidad donde se encontró, la latitud y longitud de esta localidad, la altitud y otras características que pueden estar como microhábitat, el clima, las conservaciones. Eso es muy importante si ustedes van al campo y colectan individuos, traten en lo posible de capturar toda esta información y para que después pueda ser ingresada a una colección biológica, que tenga sentido el haber colectado este animal, este ejemplar, planta, animal, planta, lo que sea. Bien, estas son las características generales. Aquí lo que vamos a considerar para nuestro modelo es la especie, que sea nuestra especie que queremos, la fecha, más adelante les voy a hablar por qué la fecha hay que tenerla en cuenta, la localidad y la latitud y la longitud. ¿Por qué no solo latitud y longitud? Porque puede ser que no corresponda la latitud y longitud con la localidad. Y aquí lo más fiable es la localidad. Si son colectas del pasado, como en este caso de 1981, es muy probable que solo se hayan anotado la localidad y luego se haya inferido la latitud y longitud. Entonces hay que hacer una revisión de estos datos, como les voy a explicar. Aquí les anoté algunas páginas donde pueden descargar también datos, aparte del GBIF. La primera, la IBData, es la página de las colecciones del Instituto de Biología, las colecciones nacionales que les comenté. En Arctos también pueden encontrar datos de distintas colecciones de Estados Unidos. En Ornicet pueden encontrar, ay, no recuerdo de qué eran, son registros de aves. En Vernet son registros de vertebrados, bueno, GBIF de todos los grupos, y OBIS de registros de especies acuáticas. Pueden investigar y ahí ver cómo están estos registros. Y bien, como les comenté, identificar que estos registros, bueno, tengan presencia en ejemplares, en colecciones, y bueno, verificar en distintas. Pero una vez que descargamos todos estos datos, vamos a GBIF, pongo el nombre de mi especie, descargo todo, tengo que revisarlos. ¿Y por qué? Porque pueden tener muchos errores estos datos, por más que vea que, son todos de colecciones, listo, me quedo con esto. No, hay que revisarlos y corregir los datos erróneos y eliminarlos que realmente ya no nos sirvan.
¿Por qué? Porque si metemos datos erróneos, vamos a tener un modelo erróneo. Entonces, además de esto de que sea de una colección, hay que verificar que la localidad mencionada, como les decía, tiene que coincidir con los datos de latitud y longitud, del mismo modo que la elevación. Esto lo podemos ver en el QGIS. Ponemos nuestros registros y buscamos a ver si coincide con la localidad que estamos hablando. Al verificar también la latitud y longitud, pues, quizás algunos se nos vaya por otro lado, se nos ponga como una esquina, ¿no? En el QGIS, y aquí puede ser que les esté faltando el signo negativo, que representa el hemisferio contrario. Entonces, quizás agregando este signo negativo, podríamos ver si solo le faltaba o realmente estaba mal, ¿no? Por ejemplo, estando aquí en México, vamos a tener una longitud negativa. Entonces, esto hay que revisarlo, que todos nuestros, si vamos a modelar para México, todos nuestros registros tengan que tener longitud negativa. Si alguno está positivo, ahí quizás puede estar el error en la falta del negativo o que realmente ya no nos sirva y esté todo mal. Y hay que eliminar los registros duplicados. ¿Esto por qué? Porque en algunos algoritmos, cuando hay registros duplicados, lo toma como un área más probable y no es así. Entonces, aquí conviene eliminarlos. Aquí les muestro un ejemplo de por qué es importante realizar esta curación de los datos y ver todo en el QGIS, ver cómo están nuestros datos en la geografía, si sí corresponde a lo que sabemos de nuestra especie. Este es un ejemplo de detección de error taxonómico y como dice, sucede cuando la identificación es errónea. Aquí hay dos especies de monos, uno es Alouatta palliata y el otro es Alouatta pigra. Si vemos, aquí son los registros que se bajaron del GIF, así como los busqué a Alouatta palliata, los descargué y los proyecto en mi mapita. Entonces, veo que, bueno, se distribuye desde Veracruz y se va hacia la península y Chiapas. Descargo Alouatta pigra y veo, el sur de Veracruz, Chiapas y la península. Pero aquí es donde entra el papel del biólogo, el conocedor de estas especies que quiere modelar. Estas especies, en realidad, no tienen muchas áreas que compartan y que se encuentren las dos. No se encuentran las dos en áreas extensas de la península de Yucatán. Y Alouatta palliata tampoco se encuentra en el norte de Veracruz, como se observa en este registro. Esto lo puede saber solo una persona que conoce mucho de estas especies o de las especies que va a trabajar. Entonces es aquí donde uno debe revisar los registros y eliminar estos erróneos. En este caso sería eliminar este del norte de Veracruz para Alouatta palliata y eliminar estos que se encuentran en la península de Yucatán de Alouatta palliata también, porque ahí no se encuentra. Aquí hubo un error, se confundieron y era Alouatta pigra y le pusieron Alouatta palliata. Entonces sí deben de tener mucha precaución en cómo están los registros y cómo se utilizan. Ya teniendo los registros, vamos a la parte de la información ambiental. Aquí es, bueno, ¿qué variables vamos a utilizar? Hay muchas y están disponibles a diferentes escalas y resoluciones espaciales, desde kilómetros a metros. La mayoría de esta información está relacionada a variables del clima, como temperatura y precipitación, a topografía, como elevación, pendiente y vegetación, encontramos bosques, zonas áridas. Bien. La información ambiental debe coincidir con la temporalidad de los registros. Aquí lo que les decía que hay que tener en cuenta bien cuándo fue colectado el registro. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Si mis capas climáticas corresponden al periodo de 1910 al 2000, no deben utilizarse registros que se encuentren por fuera de este periodo. O sea, no puedo utilizar registros colectados en 1860, por ejemplo. Sí los hay, sí hay registros muy viejos en las colecciones, pero aquí, ¿por qué?
Quizás con el clima no nos podemos dar mucha idea, pero pensemos en la vegetación. Un registro de 1860, colectado en cierta localidad de Veracruz, donde había bosques, actualmente no hay, está deforestado. Entonces, si nosotros modelamos este registro con una capa de vegetación actual, le estamos diciendo al modelo que esa especie se encuentra en un área deforestada, cuando si no lo fue, la especie se encontraba en el bosque. Entonces, esto va metiendo más error todavía al modelo, le estamos dando mal la información. Y esto, bueno, ahí sí hay que revisar luego las capas, todas las capas climáticas, vegetación, tienen un periodo, una temporalidad en la que corresponde y solo es que coincida con nuestros datos. No es que solo hay de 1910 al 2000, no, hay también pasadas y también, bueno, futuros, ya lo vieron. Estas capas ambientales se pueden descargar en las páginas. Aquí les muestro para México, por ejemplo, tenemos en la página de la Conavio distintas variables. Aquí vemos la vegetación como ejemplo, pero también hay variables de clima, hidrología, dafología. Aquí podemos ver a la izquierda, hay distintas capas que pueden descargarse, están a distinta escala, a distinta resolución, entonces aquí lo pueden ver y elegir. La página de WorldClim, esta página tiene variables climáticas de temperatura y precipitación, tiene variables actuales, también tiene variables históricas, o sea, del pasado, y variables al futuro para poder modelar. Aquí en la página del CEGIAR tiene variables de topografía, como elevación y pendiente, por ejemplo. Aquí también se pueden descargar en distintas resoluciones. En esta página de BioOracle pueden descargar capas marinas, capas ambientales marinas, y que desean modelar alguna especie marina, pueden hacerlo con este tipo de capas. En la página de la World Wildlife pueden descargar, aquí tiene una infinidad de capas y les puse como ejemplo esta de hydrosheds, es una capa de ríos, arroyos, que pueden utilizar, por ejemplo, para especies acuáticas, especies de agua dulce, por ejemplo. Bien, esas son algunas de las capas ambientales que pueden encontrar. Y algo muy importante aquí con las variables es que al seleccionar las variables para construir el modelo debe considerarse la resolución espacial. ¿Y qué es esto? Es el tamaño del píxel de los mapas. La resolución espacial de las capas ambientales debe ser aquí adecuada a la pregunta, a la especie y a la resolución de los datos biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo no es lo mismo modelar para la ciudad de Córdoba, nada más, que para todo Veracruz, que para todo México. Son preguntas distintas y son resoluciones diferentes las que podríamos utilizar. Por ejemplo, esta es aquí donde dice Polygon, es nuestra área a modelar. Y tenemos distintas resoluciones de nuestras capas para elegir. Tenemos a 5 metros, tenemos a 10 y tenemos a 30. Como pueden ver, empieza a agrandarse el tamaño del píxel. ¿Y qué pasa? O sea, ¿y por qué importa? Porque si tenemos una resolución más grande, bueno, en verdad sería una resolución menor. Aquí va disminuyendo la resolución de 5 a 10 y de 10 a 30. Disminuye, ¿por qué? Porque vamos perdiendo información. A ver, lo voy a explicar otra vez. En este cuadro que tenemos aquí a la derecha, los puntos son nuestros registros. En estos de arriba vemos que hay un punto por cuadro. Entonces, un registro equivale a un píxel. Está muy bien porque es justo lo que queremos. Queremos que este punto tenga cierta información ambiental. Y aquí también tiene otra información ambiental y aquí también.
Pero si nuestro píxel es muy grande, como este, donde están entrando 2 puntos, 2 registros, estamos perdiendo la información de nuestros registros. ¿Por qué? Porque le va a dar lo mismo. Para estos 2 puntos le va a asignar solo un tipo de, una característica de esta variable. Entonces, lo mejor es elegir una alta resolución, o sea, un tamaño de píxel pequeño. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor información de lo que queremos obtener. Entonces, una menor resolución reduce la variación de los datos, lo que afecta a los modelos. ¿Por qué? Porque podemos perder información, como está pasando aquí con los taches. Y bien, todo esto, ¿cómo podemos verificar lo de la resolución y con nuestros registros? En el QGIS. Ustedes descarguen las capas que quieran utilizar y pónganlas en el QGIS, pónganlas con sus registros y vean si realmente se cumple esto de que podamos obtener por punto un dato ambiental o mayor número, la mayor cantidad de información. Eso es lo que queremos. Y también que podemos ver si todos nuestros puntos entran dentro de estas capas ambientales, porque pueden ser que se nos queden afuera, como aquí. ¿Y por qué se quedan afuera? Por el tipo de resolución que tenía nuestra capa ambiental. Entonces, si lo dejamos así, vamos a perder esta información de los registros y no queremos eso, queremos obtener toda la información. Entonces, aquí una forma de poder arreglar este problema es reubicar a este registro en el píxel más cercano. Aquí tendríamos que moverlo, tendríamos que ver cuál es la referencia, la ubicación del píxel más cercano y mover la latitud y la longitud del registro para aquí. Pero bueno, ya vimos que podemos elegir un montón de variables, climáticas, topográficas, lo que sea, pero ¿cuántas usar? ¿Podemos usar todas? Pues no. Aquí también depende de lo que se quiera hacer. Pero algo general es que si se utilizan muchas variables va a haber un sobreajuste. ¿Qué quiere decir un sobreajuste? Que el modelo realmente nomás nos va a pintar lo más cercano a nuestros puntos. Como dice, va a ajustar la información a los datos. Va a apretar todo. Y si tenemos pocas variables, va a predecir un montón, porque van a haber más combinaciones, más sitios que coincidan con la combinación de pocas variables. Va a representar muy poco el nicho de la especie. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable aquí? Que mínimo se utilicen 4 y máximo 20. Sí, es muy grande el rango de 4 a 20, ¿no? Pero bueno, todo esto depende de la especie con la que trabajemos, qué queremos responder, qué variables van asociadas a esta especie, ¿no? Como veíamos lo del coronavirus, qué variables irían asociadas. Esto es muy importante considerar. Y bueno, y otra cosa que es un poco más técnico es evitar que estas variables estén correlacionadas. Hay muchos métodos para poder eliminarlo. No lo vamos a ver aquí, pero nada más es para que lo consideren. Otras consideraciones es que todos estos datos ambientales, todas estas capas ambientales tienen que estar en formato raster. Si tienen alguna que no lo está, que está en formato vectorial, tienen que transformarlo a raster para poder introducirlo al modelo. Estos rasters además deben coincidir espacialmente, coincidir en la resolución, debe ser la misma, coincidir en la posición geográfica y también deben coincidir tanto los registros como las variables ambientales deben coincidir en el sistema cartográfico. Aquí tienen, por ejemplo, si están trabajando con WGS84, deben de considerar que todos sus datos estén en esta proyección. Esto es muy importante. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo verifican? En el QGIS. Y otra vez de nuevo, abran todas sus variables y todos sus registros en el QGIS y verifiquen que estén en la misma proyección. Bien, entonces ya tenemos nuestros registros, ya los seleccionamos nuestras variables,
descargamos, ya tenemos todo. Y ahora, ¿qué más? Necesitamos un área para responder nuestra pregunta. Y también saber en qué área vamos a generar el modelo y dónde la vamos a proyectar. Puede ser la misma, como decíamos, México, ¿no? Pero puede ser diferente, como por ejemplo la de la avispa, ¿no? Donde podemos calibrar el modelo en la distribución actual de la avispa y ver cómo se distribuiría en México. Son dos áreas diferentes. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo modelar y proyectar en la misma área, puedo modelar y proyectar en otra área, como lo vimos, puedo modelar en un área y proyectar sobre esa misma área, pero en otro tiempo, también lo vimos, y puedo modelar en un área y proyectar sobre otra área en otro tiempo. Todo esto va a depender de tu pregunta, que quieras responder. Y algo importante aquí es que no olvides que las variables, el número y el tipo de variable, aquí si utilizo 5 variables y son de climáticas, de temperatura, de precipitación, por ejemplo, y la resolución de estas variables deben ser las mismas para calibrar, o sea, para construir el modelo y para proyectar el modelo. Entonces, por ejemplo, si voy a hacerlo de la avispa, y mi avispa es originaria de Asia, entonces quiero construir el modelo en Asia y quiero utilizar 2 variables de temperatura y 3 de precipitación, por ejemplo. Esas mismas 5 variables, esas 2 de temperatura y 3 de precipitación, deben ser las que tenga en cuenta en México si lo quiero proyectar ahí. Y bien, ¿cómo elegir estas áreas para calibrar y proyectar el modelo? Lo mismo, depende de la pregunta. Pueden ser áreas, regiones políticas, como de países, estados, las divisiones que tengan. Aquí va a depender, por ejemplo, la de Jaguar era con una división política, era la división de México, ¿no? Pero también, ya algo más biológico, es cómo considerar las regiones ecológicas. Aquí son ecorregiones terrestres que podemos encontrar en esta página, en la World Wildlife. También podemos encontrar ecorregiones acuáticas para el que quiera modelar una especie acuática. Entonces, todo depende de la pregunta y cómo llevarlo a cabo. Entonces, una vez que tengamos los registros, las variables, nuestras áreas para modelar o área, elegimos el método para modelar. Aquí sería el algoritmo para modelar. ¿Y qué son estos? Bueno, pues ya lo vimos, son herramientas matemáticas que utilizan esta información de entrada, estas variables ambientales y estos registros de presencia, para dar como resultado probabilidades de áreas. Hay distintos algoritmos. Aquí como ejemplo les puse los nombres, no voy a entrar en detalle porque quizás sería por un curso más avanzado. Nada más quería saber que sepan que hay diferentes, como LM, GAM, GAP, Biopin, Faistan, ¿no? Y Maxent. Como práctica vamos a modelar el Maxent, ya más adelante les voy a explicar un poco de este algoritmo. Y también otra opción es elegir más de un método. Por ejemplo, elijo 3 algoritmos, GARP, Biopin, Maxent, y quedarme con un modelo ensamble. Este modelo ensamble es un combinado de estos 3 modelos. Es como, ¿cuáles son las áreas que me predijeron estos 3 modelos? Y me quedo con esas que empataron las 3, por decir. Ese es otro método. En fin. Aquí esta es la página de Maxent, si quieren ir revisándola. Aquí, bueno, explica un poco del algoritmo y cómo utilizarlo. Igual lo vamos a ver en la clase de práctica. Y bien, retomando a cómo es esto de los modelos, cómo se construye. Volvemos, tenemos los registros, tenemos nuestra información ambiental. Con estos datos vamos a construir o calibrar el modelo en un algoritmo que vamos a elegir. Este algoritmo lo que va a hacer es proyectar, teniendo en cuenta esta configuración entre los registros y las variables ambientales, va a buscar áreas similares a estas características en el área de proyección, que lo va a regresar al espacio geográfico. En este ejemplo es México,
nuestra área de entrada y queremos proyectarla también en México. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de este tipo de modelo donde calibraron en México y proyectaron en México. En este ejemplo, el objetivo aquí era predecir la distribución potencial de jaguar en México, identificando áreas prioritarias para la conservación, más o menos lo que hablamos al principio, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron en ese trabajo? Primero buscaron los registros. Buscaron registros en la literatura científica, buscaron registros en colecciones, y también tenían registros de ubicaciones de jaguares con collar y de captura de cámaras trampa. Esos registros eran de ellos, entonces pudieron incorporarlos. Entonces, también hay que considerar registros propios de muestreo. Si uno está seguro de los datos de latitud y longitud del registro, puede incorporarlos. La idea acá es no meter error. Entonces, tenían estos registros. ¿Qué variables utilizaron? Bien, utilizaron variables de vegetación, variables de densidad poblacional humana, distancia a carreteras, elevación, pendiente y presencia de especies presas. Esas son distintas variables. Si ven, no hay variables de temperatura o precipitación. Aquí la elección de las variables depende del biólogo, del experto en la especie. ¿Cuáles son las variables que más me ayudan a poder ver la distribución de la especie? En este caso, ellos como expertos seleccionaron a estas. Y luego lo que sigue es seleccionar la técnica para modelar, el algoritmo. Ellos utilizaron 3 y realizaron un ensamble de estos 3, que era lo que contaba bien. De los 3, ¿en cuáles coinciden estas áreas? ¿Cuáles son las áreas que coinciden? Entonces, ¿qué encontraron? Bien, realizaron este modelo, es el modelo que les mostré antes. Las áreas más oscuras son las áreas más idóneas para que se encuentre, para que pueda distribuirse el jaguar, que podemos ver aquí. Son estas áreas más oscuras. Y también lo que quisieron ver, no solo querían ver cuáles eran las áreas de distribución potencial, también querían ver cómo se relacionaban estas áreas con las áreas protegidas y otras áreas que llaman ellos unidades para la conservación. Básicamente acá lo que hicieron es ver en el QGIS el modelo de distribución potencial, que es este oscurito, degradé, con los polígonos de las áreas naturales protegidas y los polígonos de estas unidades de la conservación. Y ver qué tanto coincidían. Entonces, como les puse aquí, es este modelo junto con las áreas, junto con las unidades y ver la coincidencia. ¿Y esto para qué? Pues realmente el jaguar, siendo una especie de alta movilidad, necesita que haya una conexión de áreas, no puede quedarse con áreas pequeñas, aisladas. Entonces ellos, teniendo en cuenta estas áreas protegidas y estas unidades y estas áreas idóneas para su distribución, esas áreas con alta probabilidad, generaron esta propuesta de áreas para el manejo y la conservación. Como pueden ver, son áreas más extensas y en su mayoría son justo las áreas que corresponden con una alta probabilidad en que se encuentre el jaguar. Bien, esta es una propuesta para la conservación de esta especie. Otro ejemplo de aplicación de esta herramienta de modelado es modelar a través del espacio, lo que les comentaba, la invasión de especies, por ejemplo, o de patógenos. Entonces aquí lo que se hace para construir el modelo, primero se calibra o se construye en el área nativa de la especie en cuestión. Aquí, bueno, en el dibujito vemos que es una especie asiática, son registros justo de Asia. ¿Y qué necesita? Necesita las variables justo de esta región nativa y necesita que esas mismas variables las tengas para
la región donde vas a proyectar, la otra región. O sea, tienen que coincidir el número. Si ven aquí son 1, 2, 3, 4, son 5 variables, y estas mismas 5 tienen que estar para la otra región. Entonces, con esta información de entrada, el algoritmo que se haya elegido va a crear lo mismo, ver cuáles son las condiciones donde se encuentra esta especie en su área nativa y dónde se encuentran estas condiciones tanto en el área nativa como en el área que queremos proyectar, el área de invasión, sería en este caso Estados Unidos. Entonces, en estos casos de invasión de especies, se obtienen dos productos: el modelo en la distribución nativa y el modelo en la distribución de invasión. Aquí en este ejemplo, este es un trabajo como resultado de mi proyecto de doctorado. Aquí lo que quisimos ver fueron las áreas potenciales de la especie de hongo patógeno, se llama Batrachothiotrum salamandrivorans. Esta especie es un patógeno emergente para anfibios y hay un gran riesgo para las salamandras. Genera una alta mortalidad, ha declinado poblaciones de la especie salamandra en Europa, ha generado un 96% de disminución de sus poblaciones y, bueno, afecta la piel, como pueden ver aquí. Les genera un gran daño y mortalidad. Este patógeno se encuentra en Europa y también se ha encontrado en Asia. Se cree que Asia es su área nativa y fue introducido a Europa, donde ocasionó estas mortalidades. No se ha detectado este patógeno en otras regiones, pero hay una alta probabilidad de que sea dispersado por el comercio de mascotas o otro tipo de comercio de especies que pueden favorecer el ingreso de este patógeno. Entonces, nuestra pregunta aquí fue ver cuáles eran las áreas más idóneas o más probables para que se establezca este patógeno en México, considerando las variables ambientales de su distribución actual. Entonces, ¿qué tuvimos en cuenta? Los registros de este hongo en su área nativa, en Asia, y en su área invasora, que es Europa. Y tuvimos en cuenta 6 variables bioclimáticas de WorldClim, de temperatura y precipitación. Utilizamos el algoritmo Maxent y lo proyectamos en México para poder ver cuáles son esas áreas que coinciden en clima, que coinciden en temperatura y precipitación en México y dónde podrían afectar. Entonces obtuvimos este mapa de idoneidad donde encontramos en rojo las áreas que son más probables para que se establezca este patógeno. Pero bueno, como les comenté, este hongo afecta a los anfibios y es más probable que afecte a las salamandras y que cause mortalidad en ellas. Entonces quisimos ver cuál era su relación con las salamandras de México. México es el segundo país con mayor riqueza en salamandras, entonces aquí es súper importante. Si llega este patógeno, le puede dar en la torre realmente. Construimos un mapa de riqueza de especies, teniendo en cuenta la distribución de cada una de ellas. Y lo que hicimos aquí es ver qué tanto coincidían las áreas con un alto número de especies de salamandras con las áreas altamente idóneas para este patógeno. Encontramos que hay 5 regiones donde coincide un alto número de especies de salamandras con esta alta probabilidad de que el hongo se desarrolle. Y consideramos que son estas áreas
donde debe de prestarse más atención. ¿Por qué? Porque si hay mayor número de especies que podrían verse afectadas, pues podría afectar bastante aquí a la biodiversidad. Entonces se plantean en estas áreas 13, se llaman puntos críticos, que deberían de ser monitoreadas si este patógeno llegara a ingresar. Bien, este es un ejemplo de patógenos, lo mismo para o especie invasora. A la fecha no ha llegado el patógeno, pero podemos ver cuáles son las áreas probables para que se desarrolle este patógeno si es que llega de alguna forma. Otro ejemplo de cómo podemos utilizar esta herramienta es modelar el nicho ecológico a través del tiempo, tanto para el pasado como para el futuro. ¿Qué necesitamos aquí? Nuestros registros, otra vez, y nuestra información ambiental del tiempo 1 y del tiempo 2. O sea, si queremos modelar de aquí del presente al futuro, entonces el tiempo 1 es presente, tiempo 2 futuro a 50 años, por ejemplo. O queremos modelar de aquí cómo se encontraba en el pasado, lo mismo, tiempo 1 presente, tiempo 2 pasado. Y así, se necesitan entonces estas variables, estos registros, lo mismo, ¿no? Elegimos el algoritmo para realizar nuestro modelo y lo proyectamos en el espacio geográfico. En este caso lo vamos a proyectar en el tiempo 1, nuestro espacio geográfico en tiempo 1 y nuestro espacio geográfico en tiempo 2. Les voy a dar un ejemplo. En este artículo lo que utilizan esta herramienta para modelar el pasado. Aquí lo que querían hacer era evaluar el impacto del cambio climático pasado. Aquí están hablando del intermedio glacial y el máximo glacial. Estamos hablando de hace 140.000 años y hace 20.000 años. Entonces lo que hicieron fue modelar al pasado la distribución de especies de felinos silvestres de los últimos 130.000 años en América. América aquí sería nuestra área geográfica, para poder vincular estos cambios como una causa probable de la extinción de algunas especies. O sea, aquí su pregunta es si el cambio climático del pasado afectó a las especies o generó la extinción de ciertas especies. ¿Está vinculado o no? Bien, ¿qué utilizaron? Utilizaron registros de especies felinas actuales y extintas durante el Pleistoceno tardío. Estos registros provinieron de colecciones científicas y también de la página que les mostré de registros paleontológicos, la del portal de paleobiología. El área para construir modelo y modelarlo fue América, y utilizaron ellos 18 variables bioclimáticas del último interglacial, que esto fue hace 140.000 años, del último glacial máximo, eso fue hace 20.000 años, y la actual, que es entre 1950 y 2000, el periodo. Entonces tenemos 3 tiempos, aquí no son 2, son 3. Y el método que utilizaron fue el algoritmo Maxent. Entonces, ¿qué hicieron? Modelaron hace 140.000 años, modelaron hace 20.000 años y modelaron la distribución actual. ¿Qué vieron? Estas son algunas de las especies de felinos que actualmente están extintos, que se extinguieron en el Pleistoceno. Vamos a ver, por ejemplo, esta. En rayadito nos muestra la distribución que tenía esta especie hace 140.000 años. En rosadito vemos la distribución de esta especie hace 20.000 años. Si ven, desde hace 140.000 a 20.000 hubo una gran disminución en su distribución potencial. Y ya luego cambia a lo que pudiera haber sido la distribución actual de este felino.
Este patrón de disminución lo observaron con casi todas las especies extintas. Por el contrario, para las especies actuales de felinos, ellos encontraron que hubo una ampliación en su distribución. Por ejemplo, aquí en esta especie, este es el jaguar, en rayadito es la distribución hace 140.000 años. En rosadito es su distribución hace 20.000 años. Si ven, no disminuyó tanto como disminuyó en las extintas. Y en algunas zonas hasta se extendió, que es donde se extendió el continente, como aquí, este borde. Y en gris, aquí casi está como arriba de lo rosadito, es la distribución actual. Entonces, básicamente se ve que no hay aquí no hay una disminución tan notable como en la otra. Si vemos en esta especie, en este lince, vamos otra vez a lo rayadito, es la distribución hace 140.000 años, lo rosadito es hace 20.000 años, aquí disminuyó un poco, pero lo gris se amplió y se amplió demasiado, que es la distribución actual. Lo ven, aquí ganó distribución, aquí fue favorecido por este cambio. Entonces, en términos generales, ellos lo que ven, muestran en esa gráfica, es una comparación de áreas entre tiempos, comparan qué tan grande era el área hace 140.000 años, luego cómo cambió hace 20.000 y cómo es su relación con la actual. Básicamente, si ven las especies extintas, que son estas con la crucecita, están en negativos, o sea, sufrieron una disminución de sus áreas de distribución. Mientras que las especies que no están extintas, las que podemos encontrar actualmente, tienen una ampliación, como estas aquí, fueron favorecidas. Entonces, en resumen, ellos encontraron un cambio de rango significativo para la mayoría de las especies, tanto vivas como extintas, en sus distribuciones, impulsadas por estos cambios ambientales a gran escala, estos cambios que hubieron en el Pleistoceno. Encontraron que se produjo una reducción importante de rango, el cual fue más grande para las especies extintas de América del Norte. Les mostraba. Y en conclusión, ellos concluyen que la reducción de áreas climáticamente idóneas para muchas especies en esta transición del interglacial al máximo glaciar, o sea, de hace 140.000 años comparado con hace 20.000 años, pudo haber producido reducciones de población, que a su vez pudieron haber jugado un papel muy importante en la extinción de estas especies. Entonces aquí ellos están planteando esta nueva hipótesis basados en estos modelos de distribución potencial en el pasado. Ahora, en este ejemplo vamos a ver dos modelos de distribución ahora hacia el futuro, como el que leyeron ustedes, el que les dio la doctora Mirna. Aquí modelaron dos especies de salamandras en el centro de México, son especies que se distribuyen en el centro de México. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, buscar registros de colecciones biológicas y registros propios que tenían los autores de muestreos recientes. Variables, utilizaron 5 variables, 3 topográficas, de elevación, pendiente, y 2 climáticas, estas mismas para realizar su distribución actual y su distribución futura al periodo de 2045 al 2055. Aquí utilizaron el algoritmo de GARP para generar estos modelos de distribución. Entonces aquí vemos los puntos de distribución de estas especies y aquí son estas: cefálica, anquilosarcea cefálica y pseudoricea leprosa.
¿Qué encontraron ellos? Bien. Aquí para cefálica vemos en amarillo son las áreas que va a mantener cefálica comparado el presente con el futuro. El rojo van a ser las áreas que va a perder comparando el presente con el futuro. Mientras que en verde van a ser las áreas que va a ganar. Los mismos colores son aquí para leprosa. Vamos a ver en amarillo las áreas que va a mantener, en rojo las que va a perder y en verde las que va a ganar. Básicamente lo que estamos viendo es que leprosa en el futuro va a tener una menor área de distribución en comparación al presente. Va a tener menores áreas con las características ambientales actuales. Aquí ellos en números lo traducen a que leprosa va a perder el 74% de su distribución, mientras que cefálica va a perder el 15% de su distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que los efectos del cambio climático pueden presentar un riesgo adicional a largo plazo para ambas especies de salamandras plutodóntidas, con un escenario más dramático para leprosa, que era lo que veíamos, una gran pérdida, posible pérdida. Para el año 2050, esta especie puede perder casi el 75% de su área de distribución, y esta proyección es aún peor si se considera la deforestación dentro del modelo predicho. Aquí solo consideraron variables climáticas y topográficas. Si le suman la deforestación, se pondría así muchísimo peor. Entonces, con esto de plantear a futuro, pues también es la idea de plantear áreas para la conservación de esta especie y medidas a tomar. Bien, bueno, espero que con estos modelos, con estos ejemplos, les haya aclarado un poco cómo pueden aplicarse esta herramienta muy útil que pueda generarle muchas preguntas para poder responder, y bueno, cualquier duda que tengan al aplicarlo o de la teoría, no duden en escribirme. Aquí les dejo mi correo y sin problemas pueden escribirme. Bueno, saludos a todos, espero que les haya gustado.